Con nosotros el médico Francisco Domínguez Vázquez Martínez. Él es el coordinador, el director del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. Bienvenido, Francisco, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Coordinador del Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. A ver, ¿cómo nace este observatorio? ¿Qué es un observatorio? ¿Para qué sirve ese observatorio? ¿Qué es lo que están haciendo, Francisco? Bueno, el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos pertenece al Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. En la Universidad Veracruzana hay alrededor de 16 observatorios que tienen el objetivo de llevar a cabo de manera permanente, de manera continua, la observación de algún fenómeno o de algún objeto, que es el objeto de observación precisamente. El Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos surge aproximadamente en agosto del año pasado, del 2017, y su objeto de observación es la educación médica y su relación con los derechos humanos. Esto es, durante muchos años, ya más de 20 años, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha emitido recomendaciones que se derivan de quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violaciones al derecho a la salud o violaciones a la atención que algunas personas que acuden a los servicios de salud consideran se viola su derecho, acuden a la comisión, y la comisión ha documentado miles de casos. Tiene una recomendación en el 2009 de una revisión de más de 11.500 casos, 11.500 quejas sobre el sector salud. ¿Solo aquí en Veracruz? No, Comisión Nacional de Derechos Humanos, es en el país. ¿Y en Veracruz cuántas quejas? En Veracruz la Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene alrededor de 3 recomendaciones en los últimos años, en los 2 últimos años. Ok, déjame a ver relacionar cuál es el nexo, si es que lo hay, desde luego, con la Comisión de Arbitraje Médico. ¿O son dos instancias completamente distintas? Son dos instancias que tienen relaciones, pero son diferentes, totalmente diferentes. ¿Ustedes están más ciudadanizados, por decirlo de alguna forma, como observatorio? Sí, es un observatorio académico, es un observatorio que, bueno, cuando la Comisión Nacional hace la revisión de estos 11.000 casos, más de 11.000 casos, establece que una de las principales causas de las quejas hacia el sector salud es la participación de estudiantes de medicina sin supervisión en los diagnósticos, tratamientos del personal que llega, o de la ciudadanía que llega a atenderse a las unidades de atención médica. Entonces nosotros tomamos este documento, documentamos todas las recomendaciones que hace tanto la Comisión Nacional de Derechos Humanos como la que hace la Comisión Estatal, y observamos que sí, que hay una gran cantidad de estudiantes que están en los servicios de salud sin supervisión, que intervienen en procedimientos diagnósticos y terapéuticos que tienen un mal fin, ¿no? Que tienen Oye, Francisco, ¿cuáles son los riesgos médicos que implica el sometimiento por parte del personal de las instituciones de salud a los médicos que todavía están en formación? Entiendo como médicos en formación el que está haciendo ya un internado, el pasante, si no me corriges, por favor, claro. Fundamentalmente, ¿no? Y residentes. Y el residente, bueno, serían estas 3 gamas, las repito: el internado, el que está haciendo el internado, el pasante y el residente. ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es este riesgo que se corre? Bueno, el riesgo que hay de que haya estudiantes en las unidades de atención médica es mínimo si consideramos que la norma oficial mexicana establece que siempre los estudiantes deben de estar acompañados por un médico adscrito, por un supervisor, por un profesor que debe de estar pendiente de los diagnósticos y de los procedimientos terapéuticos que realizan los estudiantes. Ya cuando hablamos nosotros
si no se lleva a cabo esa supervisión, obviamente va a haber riesgos de que haya un mal diagnóstico, riesgos de que haya un mal tratamiento, un mal procedimiento. Ahora, ese es, digamos que uno de los tipos de queja que nosotros detectamos en relación con los estudiantes de medicina. La otra es precisamente la jerarquía que se establece dentro de las unidades de atención médica entre médicos adscritos, residentes, internos, estudiantes, que también ha dado lugar a que haya quejas ante diversas instancias, porque aquí ha habido también pronunciamientos hasta del Senado de la República en términos de que se tiene que atender el maltrato, ¿no?, y la discriminación que sufren los estudiantes de medicina en los hospitales. Sí, a ver, es que hacia allá iba. Entiendo, y desde luego que no lo hago bajo ninguna circunstancia menospreciando. Quien tiene menos experiencia es el que está haciendo el internado. ¿Cierto? Después sería el pasante. Sí, nada más que generalmente no coinciden en espacio. El interno está en hospitales generalmente, Okay. Segundo o tercer nivel de atención. El pasante está en centros de salud, en zonas rurales generalmente. Y el residente. El residente sí coincide con los internos. Hay una relación entre residente e interno. En los hospitales en donde existen las dos figuras, sí, generalmente hay una relación jerárquica de autoridad académica y bueno, y muchas veces ese es el problema, de subordinación, ¿no? Sí, porque yo ya violenta, sé más, ¿no? Claro, entonces yo ya ¿no? sé más, tú te tienes que someter a mí. Yo ya he pasado no sé por cuántas operaciones o he visto tantos enfermos y curado otros tanto, mientras que el interno, pues yo me imagino que va ahí como muy pollito, ¿no? Apenas va a explorar lo que es el mundo dentro de un hospital, una clínica, un centro de atención, sin importar la capacidad de ¿no? Me refiero en espacio. Entonces, a todos estos yo siempre he tenido una pregunta, una duda, ojalá tú no la puedas contestar. ¿En cualquiera de estos tres niveles les pagan a estos jóvenes? No, digo jóvenes porque todavía claro, están jóvenes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, sí. Bueno, los internos y los pasantes son estudiantes de pregrado. Esos son gente que tiene alrededor de los 23, 24 años, o sea, son jóvenes. Los residentes ya no son de posgrado. Los internos no es un pago, es una beca, es una retribución, es una beca, ¿no? Se considera una beca. ¿Pero de cuánto es esa beca? ¿20,000, 10,000, 5,000? En los internos, que son los más jóvenes, anda alrededor de 1,000 pesos, ¿no? Mensuales. ¿A la semana? No, mensuales. O sea, es significativo, es un pago simbólico, porque se supone que ellos están ahí para aprender, ¿no? ¿Y cuántos internos, hablando del caso específico de Veracruz, entre internos y pasantes, hay en los 53 hospitales tiene Veracruz? Sí. Más o menos en promedio, ¿cuántos hay? Debemos de estar hablando entre internos y pasantes entre 600 y 700 estudiantes. 600, en realidad son pocos, ¿no? Son pocos, y residentes estamos hablando de alrededor de 1,000. Y a ellos también les pagan, pero ya me imagino que su remuneración es mayor. Es mayor, claro, sí. Los residentes sí están contemplados en la Ley Federal del Trabajo como trabajadores en una categoría especial. Oye, a ver, aquí me surge una duda. El que es médico interno, bueno, está en el internado, como se dice en el argot, y el pasante, pues pertenecen a una universidad. ¿Cierto? Y bueno, al pertenecer a una universidad, aquí viene la pregunta, ¿tienen algún vínculo con ese estudiante en caso de alguna negligencia médica? O las universidades dicen, no, pues ya en el internado, pues ahora sí, que Dios te bendiga. Bueno, tanto el internado como el servicio social, por lo menos en la Universidad Veracruzana, son parte del plan de estudios. O sea, hay un plan de estudios, hay un programa académico, hay un profesor
que es el encargado de esos estudiantes, aunque el estudiante está en un ámbito diferente al lugar en donde está el profesor, ¿sí? Ya que el estudiante está en el hospital, en el caso del servicio del internado, y en el caso del servicio social en alguna unidad de atención médica. Otros están en la propia facultad, pero algunos, el espíritu original del servicio social es que los pasantes estuvieran en unidades de atención médica rurales, en donde no había médicos recibidos y que estuvieran retribuyendo ahí un servicio a la sociedad. Oye, pero a ver, sobre todo en los lugares donde pues desgraciadamente hay más necesidades, las instalaciones pues a veces son deplorables, que no cuentan ni con los instrumentos mínimos necesarios para, vamos si me permites a llamarlo así, atender una urgencia. En caso de que uno de estos jóvenes, que yo entiendo y así lo creo, pues van con toda la ilusión de salvar una vida, de curar a un enfermo, o de recibir a su primer bebé. No sé, ¿no? Todas estas etapas propias que me imagino motivan a las personas a decidir por esta carrera de medicina, que entiendo que es una carrera que permanentemente hay que estar actualizado, porque en un abrir y cerrar de ojos te puedes perder, sobre todo con todos estos grandes adelantos que la propia ciencia ha ido dando. Pero ¿qué sucede? Por ejemplo, vamos a poner ahí una cuestión de parto, que atiende en una de estas clínicas que están por allí muy, muy alejadas, en alguna comunidad, por parte de un interno, y pues desgraciadamente sabemos no era su intención desatender o no atender correctamente el parto, pero sin embargo lo hizo, no lo atendió correctamente. Ay, ¿cuál es la responsabilidad? ¿A quién? Obvio, él lo tendrá como persona, pero yo me refiero ahí con las universidades, con la propia Secretaría de Salud, etcétera, etcétera, reconociendo que el medio de los médicos, los casos de negligencia justamente médica, pues son muy difíciles de probar, porque, dicho con todo respeto, entre ustedes se blindan muy bien. Sí, cada vez hay mayor participación de los pacientes. Ellos son los que van a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, van a la Comisión Estatal, en el caso de Veracruz o de cualquier otro estado. Ahí ponen su queja, entonces empiezan a salir a la luz estos casos, por más que se quieran proteger, ¿no? Claro. Entonces, ciertamente, y volvemos al comentario del principio, la mayor parte o muchas de las quejas, ¿no? Una de las tres principales causas que nos comenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos de violación al derecho a la atención a la salud es la falta de supervisión de estudiantes de medicina. Estamos hablando de internos, pasantes y residentes. En este caso que tú comentas, en donde un interno se le complica un parto, en primer lugar el interno no debería de estar solo. Hay una norma oficial mexicana que establece que el interno debe de estar bajo la supervisión de los médicos adscritos. Y en segundo lugar, es un año académico de su formación y tiene un profesor que también debería de estarlo supervisando. Pero nadie lo supervisa, esa es la realidad. Esa es la realidad que nos ha hecho ver la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que muchos estudiantes sí están sin supervisión, y si a eso le agregamos falta de recursos, falta de medios, ¿no? E incluso la pericia que te va dando el tiempo, desde luego, ¿no? Claro. Es como en todo, ¿no? ¿Cómo aprendes a leer? Pues leyendo. Pero y si tienes alguien que te esté ayudando, que te va a impulsar de mejor forma, ¿no? Pero si estás tú solo en un año de formación académica, sin médicos adscritos y sin tu profesor ahí que te esté apoyando, pues eso nos lleva a lo que nos ha dicho ya la Comisión Nacional, y nos lo ha dicho también la Comisión Estatal en caso de Veracruz, de eventos muy bien identificados, muy bien estudiados, en donde se determinó que el error estuvo precisamente en la falta de supervisión. Sí, pero mira, también dicho con todo respeto, Francisco, y sin el afán de polemizar, las recomendaciones, sabemos, tanto de la Comisión Nacional como la Estatal de Derechos Humanos, pues son como los llamadas a misa, porque, como se dice también vulgarmente,
no tiene dientes, no tiene dientes, no hay coacción. O sea, desde luego hay una gran coacción social, se le está dando mayor énfasis a todos estos temas y qué bueno, no solo sucede en los temas que hoy estamos tratando respecto de las desatenciones o negligencias que puedan surgir en un centro de salud o de los propios médicos, llámese internos, pasantes o residentes. Si no lo haces tampoco pasa nada. Entonces, por eso ahí, ¿por qué surgen ustedes como observatorio? ¿Cuál es el objetivo final con todo esto? El objetivo es primero dar a conocer esta problemática, que es una problemática que se maneja muy poco, incluso en el ámbito académico de la educación médica, ¿no? Por ejemplo, ahorita el día de ayer empezó, hoy continúa, termina mañana, un congreso de educación médica ¿En dónde? La Facultad de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Si nosotros vemos los temas, las conferencias magistrales, los talleres, no hay uno solo que hable de esta problemática, ¿sí? Entonces es importante que la problemática se conozca, en primer lugar. En segundo lugar, es importante también ver de dónde procede, ¿sí? Nosotros tenemos bien documentado, con datos oficiales de la Secretaría de Salud, que los médicos en formación constituyen por lo menos una quinta parte de la fuerza de trabajo médico en las instituciones del sector salud. Esto es en promedio, ¿sí? Hay entidades como Guadalajara que una tercera parte de los médicos que están en los hospitales son estudiantes, pero si por norma vemos nosotros que el estudiante tiene que trabajar en promedio 90 horas a la semana, la carga de trabajo médico en las instituciones de salud, ¿no? Un promedio, por lo menos el 40% de la carga de la atención médica en las instituciones de salud está sobre los estudiantes. Y sobre todo que me imagino también, porque eso lo sé, lo he escuchado y lo he visto, que bueno, ya muchos médicos una vez que logran el estrellato, también déjame por favor claro, los coloquialismos que a veces utilizan, pues nada más llegan, checan y se van. Así es. Llegan, haces esto, haces el otro, determinan 2, 3 cosas y se desaparecen, ¿no? Esa es también otra de las realidades que vemos en centros de alta especialidad médica y demás. Yo creo que es algo que tendrá que irse observando, denunciando sobre todo. Yo creo que aquí la participación ciudadana tiene que ir abriéndose también estos temas, en el sentido de que no tengan temor a la denuncia, porque claro, en muchas ocasiones, muchos casos también, no se llegan a conocer, no es que no se quieran difundir, porque tampoco nadie los denuncia. Entonces, ¿ahí cuál sería la invitación de ustedes como Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos? ¿Poner algún buzón ahí en los hospitales o cuáles son los planes que tienen? Sobre todo porque ahora vendrá un nuevo gobierno. Hay una cuestión que es fundamental y que estamos hablando de que la educación médica es un proceso social que tiene una evolución, ¿no? Una evolución natural. Como en todas las profesiones, los médicos se empiezan a formar de manera artesanal. Los médicos siempre se han formado junto a otro médico, ¿no? Como el abogado, cuando vas a hacer prácticas. Antes no había que te ibas y te inscribías a la universidad, ¿no? Te le pegabas a un médico y entonces ibas formándote. Y esa es una manera artesanal de formar profesionistas, ¿no? Conforme va evolucionando el proceso educativo se va deslindando del mundo del trabajo. O sea, yo ya voy a formarme como médico, ¿no? Pero ya no tengo que estar pegado con un médico que está viendo pacientes, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que nosotros proponemos es que haya una evolución, ¿no? Un desarrollo de la educación médica y que los estudiantes de medicina sean estudiantes, no sean considerados fuerza de trabajo. La Secretaría los clasifica como médicos en formación, son parte del acervo de los médicos en contacto directo con los pacientes. La Secretaría no debe, el sector salud no debe de contemplar a los estudiantes como parte de su fuerza de trabajo. Ella debe tener plantillas. Porque están apenas en formación. Tiene que tener plantillas completas, con estudiantes o sin estudiantes. Un hospital debe de funcionar
con estudiantes o sin estudiantes, los centros de salud deben de tener médico. Debe de haber, si hay médicos, estudiantes formándose ahí, pero siempre, ¿no?, bajo la supervisión de ese médico. De quien ya está licenciado para ejercer. Exactamente, ¿no? Entonces, esa es la propuesta, es separar, ¿no?, totalmente lo que es un estudiante de medicina y lo que es un médico trabajador del sector salud. Son dos cosas totalmente diferentes. Bueno, ya por último, Francisco, es un tema sin duda extenso que da para muchas cosas. Mira, no sé si sea leyenda urbana, no sé si sea en realidad algo que suceda, pero se habla de que justamente a muchos de estos estudiantes, ya en las 3 etapas que tú nos has enseñado esta tarde, de el interno, el que va a hacer el internado, el que es pasante y el que es residente, pues muchas veces, sobre todo las mujeres, y que seguro tampoco estarán exentos muchos hombres, pues sufren de acoso, de acoso en el centro de trabajo. No quiero decir acoso laboral, porque si no están dentro de una plantilla, entonces estaría yo equivocando el término. Ahí, digo, finalmente se está atentando contra los derechos humanos, al margen de esta clasificación que hacen ustedes como médicos, pues la está sufriendo una persona. Ahí ¿cómo está esta situación? Porque los casos son conocidos, ¿no? Que a muchos estudiantes son privilegiados en determinados centros, o a que entren a determinadas operaciones, como ya bien lo decías, tú aprendes artesanalmente. Yo también te diría, aprendemos por imitación, finalmente, ¿no? Claro. Como parte de la naturaleza. Ahí cómo actúan, porque esta es otra realidad, el tema del acoso que realizan en las instituciones de salud. Sí, esto también es muy interesante, porque esto lo vemos nosotros también en muchos relatos. No solamente es una leyenda urbana, son relatos que están en la literatura. Me acuerdo ahorita rápidamente de Los bandidos de Río Frío, ¿no? Claro. En donde hay un protagonista que se está formando, que empieza a formarse como médico de manera artesanal, ¿no? Pero esto de la relación entre los aprendices y los maestros artesanos muchas veces está precisamente documentado en términos de cómo los maestros artesanos maltrataban al aprendiz, ¿no? O muchas veces tú entrabas como aprendiz de carpintero, o aprendiz de cirujano, o aprendiz de lo que tú quieras, y tu primera tarea era ponerte a limpiar, era ir por el mandado, era ir por las tortas, era hacer méritos. Es ir haciendo méritos, ¿no? Y entonces después del tiempo ya te empezaban a dejar ver, ¿no? Porque al principio hasta te tapas para que no te vean cómo haces una maniobra, ya sea en carpintería, en cirugía, en alguna oficio, y con el tiempo te van dejando ver y te van dejando hacer. Y esta parte del maltrato, del acoso, está muy asociado, se da mucho más en la educación artesanal que en la educación escolar. Y otra cosa que hay que contemplar también es que la cuestión de género, ¿no? Como tú mencionabas, hombres y mujeres. En medicina hay cada vez más mujeres. Ahorita la matrícula de medicina, por ejemplo, ya la mitad son mujeres y la mitad son hombres. A veces son ya ligeramente por arriba del 50%, 51, 52% ya son mujeres. Y se ve en los dos sentidos, ¿no? Se ve que hay, eso está poco estudiado, tendríamos también que trabajarlo más para documentarlo, pero sí es todo un tema, ¿no? Todo un tema que hay que... Pues sí, que hay que seguir ahí pendientes, porque bueno, finalmente esto repercute en la salud de las personas, la responsabilidad que van a adquirir ya cuando todo este tipo de jóvenes terminen todo este periodo de formación, por así decirlo, pues representa una gran responsabilidad frente a la sociedad. Y yo te quiero agradecer, Francisco, que pues, nos hayas venido a comentar todos estos temas, porque luego no sabemos que existen por falta de difusión. Y bueno, aquí en Lo que hay en Palabras Claras, bueno, tratamos de darle voz a todo mundo, pues para que se conozcan a dónde pueden acudir. ¿Tienen alguna cuenta en redes sociales? ¿Cómo pueden acercarse a ustedes? ¿Una cuenta de correo electrónico, por favor, para quienes nos están escuchando?
Claro, el Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos tiene una página electrónica que es www.v.mx/OBM, es de Observatorio de Educación Médica y Derechos Humanos. Ahí también está el enlace a las redes sociales, al Facebook, y ahí está la página, y ahí está toda la información que estamos subiendo nosotros de manera rutinaria para difundir esta situación. Pues muchas gracias, Francisco Domingo. Domingo Vázquez Martínez, eres bienvenido. Ojalá que todo esto pues vaya progresando, insisto, en favor de la sociedad y sobre todo la salud, ¿no? Que sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues con esto vamos a nuestro